¿Quién vive, mis hermanos? ¿Quién viene pronto, mis hermanos? Alabado sea el Señor. Él vive por siempre, mis hermanos. Como decía mi hermana, Él es digno de que todo el pueblo le adore y le exalte, mis hermanos. Vamos a ver un estudio, mis hermanos, y lo hacemos en el libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 11, del versículo 31 al 33. Cuando todos tengan, me dicen amén. ¿Tienen, mis hermanos? Primera de Reyes, capítulo 11, del versículo 31 al 33. Dice la palabra de Dios: los que puedan estar sobre sus pies, pónganse sobre sus pies, mis hermanos. Los que pues tienen alguna dificultad con su salud, estén sentaditos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Amado Señor, en esta mañana, Padre Santo, usa mis labios, Padre de la gloria, para que pueda, Señor, enseñar a tu pueblo, mi Dios, tu palabra conforme a la luz de tu evangelio, Señor. Que esta palabra, mi Dios, edifique cada una de nuestras vidas y que nos haga ver, Padre amado, en qué es lo que estamos haciendo mal, y que podamos, Señor, ser transformados día a día por tu palabra, mi Señor, y por tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía siempre a la verdad. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Alabado sea el Señor. Hoy vamos a ver las consecuencias de la desobediencia. Las consecuencias de la desobediencia, mis hermanos, y lo vamos a hacer en 3 estudios. Este va a ser el primero. El próximo domingo que me toque, si Dios lo permite y no pasa nada, seguiré con 3 personas, mis hermanos. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia? Y el primer estudio: ¿por qué y cómo se dividió el pueblo de Israel? Ese es el primer estudio. ¿Por qué y cómo se dividió el pueblo de Israel? Entonces, mis hermanos, como habíamos visto, ¿no es cierto?, las consecuencias de la desobediencia. Muchas de las veces nosotros nos cuidamos de otras cosas, de otros pecados, nos cuidamos del adulterio, de la fornicación. Y hay muchos pecados también que muchas de las veces están en el pueblo de Dios y no nos damos cuenta. En cada vez en nosotros está. De pronto puede estar el enojo, la murmuración y cosas así, que nosotros no le prestamos mucha atención. Pero si recordamos al principio, ¿qué pasó, mis hermanos, al principio? ¿Cuál fue el pecado que cometieron las primeras personas que Dios la formó? La desobediencia. Por eso que el tema es las consecuencias de la desobediencia. Y vamos a hablar algo que nos va a enseñar en este precioso tema, mis hermanos. Todos hemos visto, ¿no?, o cuando hemos leído la Biblia, que habla de Judá y de Israel, como que fueran 2 naciones diferentes, pero es el pueblo de Dios. Por eso dice, ¿por qué y cómo se dividió
el pueblo de Israel. Y eso lo vamos a ver, mis hermanos, en esta preciosa mañana, aunque ya dice la palabra de Dios, ¿no? Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoreth, Dios de los Sidonios, a Quemos, Dios de Moab, a Moloc, Dios de los hijos de Amón, y no han andado en donde dice, en mis caminos. Aquí estamos hablando, mis hermanos, que cuando estaba reinando el rey David, entonces el rey David estaba gobernando el pueblo de Israel. Pero como vamos a ver y vamos a entender por qué fue la división del pueblo de Israel. Leemos que la división de Israel se dio por causa del pecado de la idolatría de Salomón y por designio de Dios, quien cumple las palabras tanto del bien como de castigo. Ahías profetizó la división, pero afirmó que no se cumpliría en el reino de Salomón, sino en el de su hijo Roboam. Y eso lo vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 11 mismo, versículos 35 y 36. ¿Tienen? Ahí mismo estamos, mis hermanos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén. Ahí vemos lo que profetizó Ahías, mis hermanos, lo que le dijo a Jeroboam, lo que Dios puso palabra al profeta para que pueda decirle a Jeroboam, donde va ya a acontecer, mis hermanos, que va a haber una ruptura. El pueblo de Israel va a ser dividido, mis hermanos. Entonces, existen 3 elementos importantes en Primera de Reyes, capítulo 11, capítulo 12, y también vamos a ver parte del capítulo 13. Existen 3 elementos muy importantes que van a causar, o los causantes de esta división, para que nosotros podamos comprender, mis hermanos. La primera, o el primer elemento, es el pecado de Salomón y sus mujeres. Vamos a ver. Y eso vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 11, versículo 4. ¿Tienen? Dice, y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto como su Dios, como el corazón de su padre David. Entonces, mis hermanos, ¿qué vemos aquí? Lo que había acontecido. ¿Qué hizo Salomón? Por eso es el primer elemento, ¿verdad? El pecado de Salomón y su mujer. Aquí vemos que Salomón tuvo muchas mujeres. Y esas muchas mujeres incluso no eran del pueblo de Dios, eran de pueblos que Dios nunca había mandado que se unan. Y ahí vemos las moabitas, ahí vemos de todo tipo de mujer que Salomón tuvo, donde él incumplió, mis hermanos, la instrucción de que le había dado Dios. Y eso lo vamos a ver, mis hermanos, para que podamos entrar en el tema. Vámonos a Deuteronomio, mis hermanos. Deuteronomio, capítulo 17, versículo del 14 al 19, para que podamos ver, mis hermanos. ¿Tenemos? Miren lo que dice. Estás por entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, tal vez se te ocurra pensar, deberíamos tener un rey para que nos gobierne, tal como tienen las naciones que nos rodean. Si tal cosa sucediera, asegúrate de designar como rey al hombre que el Señor tu Dios elija. Tendrás que nombrar a un hermano israelita
y no podrá ser un extranjero. El rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho: nunca vuelvas a Egipto. El rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y plata. Cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas. Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios, al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. Ahí que estamos viendo, mis hermanos. Ahí estamos viendo que el Señor le había dado instrucciones para los que van a ser reyes, ¿verdad? Y si nosotros vemos que el Señor nos está enseñando que lo que Él deja establecido, ¿acaso nosotros la vamos a tener la palabra en poco? Lo que el Señor establece en su palabra, instrucciones para que pueda gobernar un rey, porque el Señor ya sabía lo que hay en el corazón del hombre. Por si acaso se te ocurra tener un rey como las demás naciones, ¿qué pasó? El Señor: así lo harás. No tendrás caballos, no te comprarás muchos caballos, tú no tendrás muchas mujeres. Le está dando instrucciones. ¿Y qué hizo Salomón? El versículo 4 que leímos dice que él tenía muchas mujeres, pero aquí ya el Señor le advirtió que esas mujeres iban a desviar ¿qué? El corazón a Dios, ¿verdad? El amor a Dios. Iban a desviar su corazón. Pero ¿acaso él obedeció? ¿Y cuáles son las consecuencias de la desobediencia? El reino de Israel se divide. ¿Acaso Salomón no era un rey sabio? Y este sabio se volvió necio. ¿Por qué? Porque una sola palabra desobedeció las instrucciones de Dios. Aquí vamos a aprender, mis hermanos, algo muy importante para nuestras vidas. De lo que nosotros vemos. Que si la palabra de Dios tenemos que es infalible, es inerrante, ¿por qué damos oídos o prestamos atención a otras personas y dejamos a un lado las instrucciones del Señor? Siempre he compartido aquí en la iglesia, mis hermanos, que para eso tenemos la Biblia en nuestras manos, para que podamos escudriñar y que nuestro corazón no sea desviado por otras voces. Lo mismo pasó en el principio cuando Adán y Eva estuvo. Eva dejó de escuchar la voz de Dios y comenzó a escuchar la voz de Satanás. ¿Y qué pasó? Desobedeció a la voz de Dios por escuchar otras voces. Entonces, ese es el problema, mis hermanos, que nosotros tenemos diario, que nosotros tenemos que escudriñar la palabra para que nosotros podamos ser conducidos y ser obedientes, hermano. Porque de nada sirve. ¿Usted cree, hermano, que Salomón no tuvo consejo del padre? Si Salomón, si el rey David, mis hermanos, le da un consejo a su hijo, porque yo creo que ese es el mejor consejo, y lo vamos a ver, mis hermanos, para que podamos entrar en el tema. Es uno de los consejos, mi hermano, porque el rey David le ha dado muchos. Vamos a ver Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9 nada más, para que podamos ver, mis hermanos, lo que este rey sabio. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. ¿Tenemos?
Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. ¿Tenemos, mis hermanos? Y tú, Salomón, ¿quién está hablando aquí? David. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Eso no es un consejo de un padre a un hijo, ¿verdad? Qué precioso consejo, mis hermanos. Pero ¿de qué vale que mi padre me aconseje si yo lo desecho? ¿De qué vale que el Señor nos está dando instrucciones de que cómo deben de ser los reyes, pero yo lo desecho? Y aquí está la respuesta. Si tú lo ofendieres y lo desechares, Él te desechará ¿para cuándo? ¿Se dan cuenta? Ahora mi pregunta es, el rey David está aconsejando a su hijo, ¿y quién le dio sabiduría a Salomón? El mismo Dios de los cielos, mis hermanos. Se le apareció y le dio sabiduría. Y el rey Salomón despreció. Ya no era del padre, despreció la sabiduría de Dios. Estamos en el tema. Entonces, que cuando a nosotros nos presenten otras cosas que no están en la palabra de Dios, ¿qué tiene que hacer usted, mi hermano? ¿Acogerla o desecharla? Desecharla, hermano. Y coger el consejo de nuestro Dios, que está en su palabra. La palabra, siempre he escuchado a eruditos que la palabra es inerrante, es infalible. El hombre falla, Dios no falla, mis hermanos. Él recibió el consejo del Padre. Tal vez él falló, pero después Dios lo aconsejó. Te voy a dar sabiduría, vas a ser sabio más que todos los reyes. No habrá otro hombre sabio mayor que tú. Está el Dios de los cielos hablando, mi hermano. Y vemos cómo este hombre desechó. Escuchamos las instrucciones para los reyes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Qué nomás tenía que hacer? No tenía que comprar caballos y un poco de cosas, ¿verdad? ¿Qué más tenía que hacer? No tenía que tener mujeres. Ahora vamos a ver qué es lo que hizo Salomón. Alabado sea el Señor. Primera de Reyes, capítulo 11. Vamos a dar lectura del 1 al 13, mis hermanos, para que podamos comprender este tema. Tenemos Primera de Reyes, capítulo 11, del 1 al 13. Dice la palabra del Señor. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las heteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel que no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón, ¿con qué? Imagínense, con amor, amaba todas a esas que Dios le dijo que no. Dice 3, y tuvo 700 mujeres. ¿Acaso el Señor le dijo que tenga bastante? Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón. ¿Quiénes inclinaron su corazón? Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces
edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está al frente de Jerusalén, y en Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todos mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y oficiaban sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido. ¿Cuántas veces, mis hermanos? 2 veces. En una fue cuando le dio sabiduría, mis hermanos. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Esa fue la segunda vez que se le apareció en el mes. Mas él no guardó lo que mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano, lo que había profetizado Ahías, pero no romperé todo el reino, sino daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Aquí vemos, mis hermanos, lo contrario que el Señor le da la instrucción a los que van a ser rey o reyes. El rey Salomón lo incumplió. Por último, no le importó el pacto que hizo con él. No le importó, mis hermanos. Cuando él había terminado de construir el templo, el Señor le dijo las instrucciones, y eso lo vamos a ver, mis hermanos. Segunda de Crónicas. Alabado sea el Señor. Segunda de Crónicas 7, de versículo 15 al 22. Estamos bastantes versículos, mis hermanos, para que podamos comprender, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que el Señor le había dicho ya cuando Salomón construyó el templo. Este era un pacto que hizo, mis hermanos, y el rey Salomón lo partió, lo rompió por la desobediencia. Miren lo que dice el Señor. Ya tenemos Segunda de Crónicas 7:15 en adelante, al 22. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo, un lugar donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado a mi corazón. En cuanto a ti, ahí está el pacto. En cuanto a ti, si me sigues fielmente como lo hizo tu padre David y obedeces todos mis mandatos y decretos y ordenanzas, entonces yo estableceré tu dinastía, hermano, en el trono. Pues hice este pacto con tu padre David. Mire, le vuelvo a repetir, mis hermanos, lo que hace el Señor. Cuando le dije: uno de tu descendiente siempre gobernará a Israel. Sin embargo, si tú o tus descendientes me abandonan y desobedecen los decretos y los mandatos que le he dado, y sirven y rinden culto a otros dioses, entonces yo desgarraré al pueblo de la tierra que le he dado. Rechazaré este templo que hice santo para honrar mi nombre. Haré que sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones. Y aunque ahora este templo sea imponente, todos los que pasen por allí quedarán horrorizados. Preguntarán: ¿por qué habrá hecho el Señor cosas tan terribles a esta tierra y a este templo? Y la respuesta será: porque los israelitas abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los sacó de Egipto, y rindieron culto a otros dioses y se inclinaron ante ellos. Por esa razón les envió tantas calamidades. Vemos aquí, mis hermanos, lo que ya le había dicho el Señor cuando ya Salomón había terminado de construir el templo. Le había dicho: en este lugar yo oiré las oraciones, pero también le da las advertencias, mis hermanos, a la cual el rey Salomón le importó un bledo. Al rey Salomón le importó poco. Y muchas de las veces eso pasa en la realidad, mis hermanos. Muchas de las veces pasa en la realidad que tenemos la palabra del Señor y prestamos oído a otras cosas.
Esto nos está enseñando, mis hermanos, que detrás de la desobediencia hay consecuencias. Yo no me puedo aferrar a que si una mujer está hablando, que está enseñando, pero ya el Señor me está diciendo que la mujer no puede enseñar y seguimos hechos los necios. Hermano, tengamos cuidado. La palabra del Señor es para instruir a su pueblo, pero ¿de qué vale si nosotros no lo ponemos en práctica? Esto va a pasar, mis hermanos. Aquí se derramó la gota del vaso, mis hermanos. Aquí se derramó porque ya el rey David había hecho un poco de cosas, mi hermano. Porque él compraba caballos a Egipto, él mandaba, hacía todo lo contrario a lo que Dios le enseñó. Y con esto lo remató. ¿Qué remató? ¿O qué hizo que el Señor se enojara? ¿Qué es lo que más aborrece Dios, mis hermanos? Es la idolatría. Lo que más aborrece el Señor es la idolatría. Porque comenzó a hacer lugares altos a dioses paganos. Y ahí el Señor ya le dice, romperé lo que ya le había dicho al profeta que hable o que profetice. Vemos que un rey sabio fue parte de la división del pueblo de Dios, mis hermanos. Y ese rey es Salomón. Entonces, mis hermanos, tengamos cuidado con lo que escuchamos. Si quiero tener la verdad, ¿qué tengo que hacer, mis hermanos? Leer la palabra. Leer la palabra y no prestar oído a cosas que a mí no me van a edificar, a cosas que me van a desviar. Por eso enseñamos, mis hermanos, cada domingo, cada martes, cada jueves, apegándonos lo más posible a la palabra del Señor. Amén. Muchas de las veces, mis hermanos, sí nos equivocamos, pero no lo hacemos porque queremos. Muchas de las veces, estando aquí, decimos cosas que después nos arrepentimos ante el Señor. Pero hasta para corregir hay que ser sabio. Dice que Apolo predicaba la palabra del Señor con elocuencia. Era un hombre que sabía la palabra del Señor, pero estaba diciendo algo mal. Pero él no lo estaba diciendo porque quería hacer tropiezo para el pueblo. Pero cuando él terminó de predicar, una pareja le dijo, lo hace muy bien, pero esto está mal. ¿Sí ven? Nos enseña la palabra del Señor, que hasta para corregir a uno que está al frente, déjelo que termine de predicar. Y no te pongas a murmurar, porque la murmuración es pecado. Cógelo, hermano, parece que te equivocaste. Sí, es verdad, hermano. Leyendo la Biblia es verdad. Me confundí. Y lo dije de una manera que no, pero no quiero hacer tropiezo para el pueblo de Dios. Que Dios me guarde, porque yo no quiero hacer tropiezo. No soy un elocuente, hermano, no soy teólogo, no soy erudito, pero lo que más trato de decirle al Señor que cada día me enseñe de su palabra, porque aquí me hace ver en la palabra que este hombre era sabio, más que cualquier teólogo, más que cualquier erudito, más que Espurio, pero desobedeció. Y eso es lo triste, mis hermanos, que podamos aprender de lo que está aquí escrito, porque el Señor siempre ha sido un hombre que exalta lo del hombre de Dios, exalta, pero también hace ver sus errores. Él exalta al rey David conforme a mi corazón, pero también el Señor le dice, el que se acostó con la mujer de aquel capitán de la guardia, también le digo, lo hace ver el pecado que él hizo y muchos pecados que hizo David, pero el Señor dice, él es conforme a mi corazón. Entonces, mis hermanos, que cada día nosotros tengamos el pensamiento de ser instrumento en la mano de Dios, creyendo la palabra del Señor, no con el propósito de hacer tropezar a ninguno de mis hermanos, sino que podamos ser de instrumento para ayuda, que podamos crecer en el conocimiento del Señor. Eso es lo que oraba siempre Pablo, mis hermanos, y que ustedes lo pongan en su oración,
una oración bíblica que siempre decía Pablo, para que el Señor nos dé conocimiento, para que podamos ser completos en Cristo. Hermano, eso vemos aquí. Un rey sabio se equivocó, mis hermanos. Alabado sea el Señor. Entonces vamos a ver el segundo elemento por lo que el pueblo del reino de Dios se dividió. El primer elemento, ¿cuál es, mis hermanos? El pecado de Salomón y sus mujeres, dejando a un lado la palabra de Dios. Vamos a ver el segundo elemento, la profecía de Ahías a Jeroboam. Primera de Reyes, capítulo 11, 29 al 32. La profecía de Ahías a Jeroboam. Es un nombre medio complicado, pero tenemos Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 29 al 32. Dice: aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. ¿Cuál es el segundo elemento, mis hermanos? La profecía a Jeroboam. Hermano, cuando Dios habla, ¿se cumple o no se cumple? Ya el Señor le había dicho a quién. Ya le había dicho a Salomón, ¿verdad? Que romperé, porque tú ya me tienes hasta aquí con tu idolatría. Me tienes hasta aquí. Entonces ya el Señor le dice a él, pero acá lo confirma Dios con el profeta. Le hace que diga lo mismo que le repitió el Señor a Salomón. Vemos aquí la profecía, mis hermanos. En el ocaso de su reinado, ya era el fin del reinado de Salomón, mis hermanos. En el ocaso de su reinado, en la etapa final, Salomón se apartó del Señor. Este provocó a Dios que enviara a Ahías para que profetizara a un guerrero llamado Jeroboam. Él reinará sobre 10 tribus de Israel, mientras que el hijo de Salomón reinará sobre las otras tribus. Aquí vemos, mis hermanos, ¿a quién Dios le manda al varón de Dios para que profetice? A un hombre guerrero, a un hombre que aquí mismo lo dice la palabra del Señor. Vamos a ver en el versículo 28, en el capítulo 11, versículo 28. ¿Tienen? Y este varón, Jeroboam, que era, mi hermano, cobarde, valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Alabado sea el Señor. Lo que el Señor le había ya profetizado, le había dicho a Jeroboam, también le da instrucciones o no le da instrucciones. Vamos a ver. Versículo 33. ¿Tenemos? Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero
no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David, siervo al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga una lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Y miren lo que dice en el 37. Yo pues te tomaré a ti. ¿A quién, mis hermanos? ¿A quién está hablando? A Jeroboam. A Jeroboam. Y yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y miren lo que le dice: si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como le edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. ¿Y qué hizo el rey Salomón cuando se enteró? El 40. Pues esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisar, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte. Alabado sea el Señor. ¿Acaso el Señor no le dio instrucciones también a este hombre? Pero más allá fue la profecía, lo que Dios le había dicho ya al rey Salomón por la idolatría. Por causa de la desobediencia del rey Salomón, ya el Señor estaba decretando que el reino de Israel se va a dividir. El reino del norte, el reino de Israel, son las 10 tribus, mis hermanos. Y el reino del sur, el reino de Judá, que ahí acompaña Judá y los de Benjamín y los levitas, sacerdotes que eran fieles, mis hermanos, porque estaban esparcidos en ambos reinos, pero más era el reino de Judá. Entonces comienza, hermano, lo que Dios decretó. ¿Se partió el reino o no se partió? ¿O se dividió o no se dividió? ¿Se rompió o no se dividió? Se rompió, ¿verdad? Entonces es el segundo elemento, mis hermanos, de la profecía de Ahías a Jeroboam. Ahora vamos a ver un tercer elemento, que esta es la causa, mis hermanos, de lo que Dios ya había dicho. La dura respuesta de Roboam al pueblo de Israel. Vamos a ver eso ahí mismo, 1 de Reyes 12. Vámonos al 12, porque dije que vamos a ver casi los 3 capítulos, ¿verdad? 1 de Reyes 12, 13. ¿Tienen? 1 de Reyes 12, versículo 13. El tercer elemento por la causa que se dividió, la dura respuesta de Roboam al pueblo de Israel. Este es otro. Este es el hijo de Salomón. La dura respuesta de Roboam al pueblo de Israel. ¿Tienen el versículo 13? Capítulo 12, versículo 13. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. ¡Wow! ¿Cómo le habló él al pueblo? Duramente. ¿Y él qué dejó? Dejó el consejo. Algo nos va a enseñar aquí el Señor. Algo nos va a enseñar, mis hermanos. Alabado sea el Señor. Vamos a ver. Aquí aparece Roboam. ¿Cuál es Roboam para que podamos entender? El hijo de Salomón. Ya en los fines del reinado de Salomón ya se venía, ya aquí ya pasó la etapa del rey Salomón, ya fue
dicha la profecía por Ahías de que el reino de Israel iba a ser dividido. Hermano, vamos a ver aquí que aparece Roboam. No se me distraigan, hermanos, escuchen la palabra del Señor. ¿Sí saben lo que cuando el Señor le dice, el profeta Samuel le dice a Saúl, presta atención a la palabra, no al hombre, a la palabra de Dios? Así que mis hermanos, presten atención para que puedan comprender. Santo es el Señor. Entonces, mis hermanos, aquí aparece Roboam. Y él va a Siquem para que él sea ya puesto por rey. Y miren, para nosotros darle más luz a lo que el Señor nos va a enseñar, vamos a leer. Primera de Reyes, capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. ¿Tienen? Dice la palabra del Señor. Roboam fue a Siquem por todo Israel. Había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre grabó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él le dijo: idos, y de aquí a 3 días volvéis a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam, ¿qué pidió, hermano? ¿Y qué había dicho en el 13? Que él despreció el consejo, ¿verdad? Dice ahí: entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndole buenas palabras les hablares, ellos te servirían para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que habían criado con él y estaban delante de él. Hasta ahí vamos a hacer una pausa para nosotros comprender lo que el Señor nos va a enseñar en esta mañana, mis hermanos. Aquí vemos al rey Roboam. Él fue ya para ser posesionado por Siquem, por el reino de Israel, mis hermanos. Pero algo pasó aquí. Acuérdense que ya fue la profecía dada, o no fue dada la profecía por ahí. ¿A quién? ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? ¿A quién mandó a llamar? ¿A quién mandó a llamar el pueblo de Israel? A ver, díganme fuerte, si ven que no prestan atención. A Jeroboam lo mandó a llamar. Aquí Jeroboam ya va a entrar como portavoz del pueblo de Israel. Va y se presenta delante de quién? Se presenta delante de Roboam. Se presenta como vocero y le dice ahí las palabras: que menore las cosas, porque su padre había dejado impuestos elevados. Pero se puso a pensar este rey. Dijo: váyanse y después vengan después de 3 días y yo les daré una respuesta, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hizo Roboam aquí? A ver, si nosotros captamos la lectura. Pidió consejo. ¿Usted qué hizo? ¿Lo hizo bien o lo hizo mal? Lo hizo bien. Pero nos olvidamos de algo. ¿Cómo hacía David? ¿A quién consultaba primero? A Dios. Y de ahí ya Roboam no está consultando a Dios, porque todo lo que hacía su padre, él consultaba a Dios.
Hermano, y eso no vamos a ver. Primera de Crónicas, capítulo 14, versículo 10. Solamente una parte para que diga el hermano Rivera, se está sacando cosas que no están escritas en la Biblia. Primera de Crónicas 14, 10. Alguien que me lea. Vamos a aprender, mis hermanos, porque muchas veces nosotros venimos, pastor, ayúdeme. Pero si nosotros también podemos acercarnos a Dios. Entonces David consultó a Dios diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Amén. Es lo que hacía David. Pero Roboam ya se olvidó de Dios. ¿Sí se da cuenta? Ahora mi pregunta es, cuando él dice que quiere recibir consejo, mi pregunta es, ¿usted cree que el rey Salomón, ahora el rey Salomón, antes era el rey David, a Salomón le dio un consejo? Yo lo leí, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes creen que el rey Salomón no aconsejó a su hijo Roboam? ¿Cuántos proverbios compuso Salomón? Bueno, eso lo vamos a averiguar en la casa. Pero él compuso proverbios. ¿Y cuáles son los proverbios? ¿Qué son? El libro de sabiduría y consejo. Imagínense este padre que era el rey y ahora él es el rey más sabio que todo rey. ¿Usted cree que él no escuchó el consejo de Salomón? Alabado sea el Señor. Entonces, mis hermanos, vemos aquí en la palabra del Señor que este hombre se olvidó de Dios y consultó a ancianos. Claro que él se olvidó de Dios y él dijo: pues voy a pedir a los ancianos que estaban con mi padre, que también van a tener sabiduría. Muy bueno. Pero él se acercó. ¿Y qué pasó ahí? ¿Que él cogió o desechó? Aquí había algo ya en el corazón de Roboam. Aquí había algo malo en el corazón de este rey, mis hermanos. Por ahí va. Y vamos a verlo de a poquito. Pero vamos a ver el consejo que le da los ancianos. Vamos a ver. Versículo 7. Miren lo que los ancianos le van a hablar. Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndole buenas palabras le hablares, ellos te servirán. Ellos te servirán para siempre. Aquí hay un principio o no hay un principio, mis hermanos. ¿Estamos en el tema? Aquí hay un principio o no hay un principio. ¿Cuál es el principio, mis hermanos? Porque recuerde que la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿de quién habla el Señor? Del Señor Jesucristo. Por eso es bueno también, hermanos, leer la palabra del Señor, no solamente el Nuevo Testamento, también leer el Antiguo Testamento, porque de aquí vamos a sacar riquezas para nuestras vidas. Miren lo que le dice los ancianos: si fueres ¿qué? Siervo. Y él se iba a posicionar como ¿qué se va a posicionar? Como rey. Pero aquí vamos a ver que estos ancianos escogen un principio que nuestro Señor Jesucristo lo dijo a sus discípulos. Y nos vamos a ver en Marcos capítulo 10. Vamos a la lectura del 42 para que podamos entender.
¿Tenemos? Miren lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 42 en adelante, 45 creo que sí. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ¿a quién todos? Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiere ser líder, ¿qué iba a ser Roboam? Rey, era un líder, ¿no? El que quiere ser líder entre ustedes deberá ser. ¿Qué le dijo a los ancianos? Si tú fueres siervo. Pero no le gustó a Roboam. Pero miren lo que dice el Señor Jesús, el 44. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otro y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué vamos a aprender aquí, mis hermanos? Roboam iba a ser establecido rey, pero ahí viene el consejo de los ancianos, porque también los ancianos estaban al mandato de David. Y ellos también tenían sabiduría, porque también eran guiados por el Señor, mis hermanos. Tenía multitud, por eso dice, donde hay multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces, mis hermanos, ¿qué vemos aquí? Este hombre iba a ser rey. ¿Y qué le dicen los ancianos? Pues es siervo. Pues háblale bonito. Y te van a servir para siempre. Hoy en día, vamos a verlo ahora, hoy en día, ponemos pastores. Y, oye, hermano, cómprame una botella de agua. Como que él no puede ir a comprar una botella de agua. Oye, haz esto, haz algo acá. Como que no lo puede hacer. Vamos a aprender, hermano. El que quiere ser líder, ¿qué digo mi hermano que hay que ser? Sirviente. Pero si ven como nosotros doblegamos la palabra del Señor, ¿sí se dan cuenta? Si yo quiero ser un líder, tengo que ser un sirviente y amarlos y hablarles con cariño. Pero la verdad, hay que corregir, como yo dije la vez pasada, hay que corregir el pecado con misericordia y verdad. Pero no, ya nos ponen acá de pastores. Vaya, hermanito, cómpreme un papel higiénico. Y así estaba, como decía mi hermana, con prepotencia él quería gobernar. Él quería gobernar un pueblo con su corazón malvado y perverso. Porque ya los ancianos le estaban dando un consejo, él lo hubiese cogido o no lo hubiese cogido. Porque aquí está el principio de Jesucristo. Si se dan cuenta cómo nos está enseñando este libro de reyes. Eran reyes. ¿Quiénes eran los reyes? Los que estaban gobernando arriba de una nación. Eran líderes, para decirlo así. Y el Señor nos dice que el que quiera ser líder, sea sirviente. ¿Por qué? Porque los de afuera, el alcalde, los concejales, eso es una ley en la pomada. Muéveme la moto para allá. Como ya quedaron alcaldes, como quedaron concejales, ellos quieren que todo haga el trabajador. Y se dan cuenta que quien los puso allá a ellos, ¿no es el pueblo? Ellos tienen que servir al pueblo. ¿Ellos de quién se sirven? Se dan cuenta que el Señor nos enseña aquí en su palabra, para líderes, para pastores, para los que quieran estar en liderazgo, que nosotros tenemos que ser como Cristo, porque Él lo dice: yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Para que podamos aprender, aquellos pastores que están dejando a un lado la palabra del Señor. ¿Por qué digo eso? Porque ¿quién le da la autoridad? Es Dios. Y muchas de las veces veo que pastores son colocados por mujeres, quebrantando la palabra de Dios. Y así están muchas iglesias. O sea, aquí estamos predicando, mi hermano, para poder aferrarnos a la palabra. Como les dije a un principio, yo no quiero ser piedra de tropiezo para ninguno de mis hermanos. Y si algún momento me equivoco en alguna palabra que tal vez no es mi intención decirla, que venga mi hermano o mi hermana: hermano, creo que se equivocó. Amén, hermana, amén. Y lo voy a rectificar.
Pero no dejemos a un lado la palabra del Señor. Aquí hay riquezas, hermano. Y este hombre no escuchó, aunque hizo lo primero mal, porque él primeramente era debido a Dios a consultar. ¿Qué hago, Señor? ¿Sabe lo que él va como posicionarse como rey? Y miren lo que él dice. ¿Cómo aconsejará vosotros que responda a este pueblo? ¿Sí se dan cuenta? Es el pueblo que Dios me ha dado. Pero él a este pueblo, ¿qué hago? Entonces, ¿cuál es el principio, mi hermano, que aprendemos aquí? Que para que nosotros podamos ser líderes, ¿qué tenemos que ser? Lo que el Señor Jesucristo hizo. El mejor ejemplo lo dio nuestro Señor Jesucristo. Claro, ¿por qué dije esto, mi hermano? Porque una vez yo vi esto y en mi corazón me enardecía. Anda, compren una botella de agua. Y está grabado, hermano, aquí en mi cabeza. Y yo dije que no tiene pies si no estabas haciendo nada. Pero ahí va la arrogancia, la prepotencia. Ah, no, pues yo soy tu pastor, tienes que obedecerme. Que yo no digo que no, hermanos, pero hay cosas que podemos hacerlas. Jesús lavó los pies a sus discípulos y los discípulos no lo entendían, pero después ustedes lo van a practicar. Está dejando una enseñanza, hermano. ¿Y qué dice el Señor? Que cuando tú le hablas a tu pueblo con amor, cuando tú le eres sirviente a tu pueblo, ¿qué va a hacer el pueblo? Para siempre te van a servir, te van a ser fiel para siempre. Porque el Señor pone en el corazón, mis hermanos, ese deseo. ¿Por qué? Porque vemos un ejemplo de liderazgo, lo que no hizo Roboam. Vamos a ver, mis hermanos, sigamos. Alabado sea el Señor. Pero él, en el 8, mi hermano, pero él, ¿qué hizo? Él dejó el consejo de los ancianos. Dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo ¿a quién, hermano? A los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Vamos a ver el consejo que le dan los jóvenes. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él, le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así le hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. A vuestro yugo mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Se dan cuenta, hermano? Si ven el consejo de estos jóvenes, vamos ya a hacer otra pausa. ¿Qué despreció él? El consejo de los ancianos. Y si yo hubiese querido un consejo, ¿usted cree que la mejor decisión era coger el consejo de los ancianos? Porque había algo malo en el corazón de Roboam. Él era un rey orgulloso, prepotente. Él quería escuchar lo que en su corazón había. ¿Sí se dan cuenta? A veces le podemos dar un consejo a los ancianos. Le podemos dar un consejo. No, ese no me gusta. Hermano Freddy, un consejo. Haz esto. Métele más palo. Métele más ñeque. Métele garrote. Había eso en el corazón del rey. Eso voy a tomar. Que yo lo voy a traer bien. ¿Lo voy a tratar bien? No, aquí le voy a dar palo. Porque así hay que darle palo para que obedezcan a Dios. ¿Quién te ha dicho eso? Es que así hay otras iglesias. ¿Y quién te ha dicho que tú veas otras iglesias? Así he visto, hermano. Así he escuchado a hombres supuestamente de Dios. Y se dan cuenta que están adulterando la palabra del Señor. Estos jóvenes que le estaban dando consejo,
ni siquiera eran jóvenes que tenían intelecto, eran hombres que se habían criado con él, hermano. Ahí lo dice la palabra del Señor. Hombres jóvenes que se habían criado con él. ¿Y usted cree que en la jorga de Roboam y sus panas, de sus amigos, cómo serían esos jóvenes para que den este consejo? Dale duro. Ya, imagínense, como decía mi hermana, la prepotencia, el orgullo, la soberbia. El dedo más chiquito, el meñique, es más grueso que la loma de mi padre. Jactancia, prepotencia. Yo te castigaré más duro, te voy a azote. Lo que lo habían aconsejado los amigotes. Pero vamos a ver qué nos enseña el libro de Proverbios. Ahora vamos a ver lo que alabado sea el Señor. Proverbios 10:14. Alguien que me lea. Lo que su padre había escrito, hermano, se olvidó el hijo. Porque este consejo le haya dado al hijo, pero como es necio. Proverbios 10:14. Alguien que me lea. A ver, mi hermana Anita. Los sabios guardarán la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Alabado sea el Señor. Que es calamidad la boca de los necios. ¿Y qué había aquí? Un consejo de necios, jóvenes, tontos, inexpertos. Y eso habla de un juicio de Dios. Vamos a ver Isaías 3:12. Alguien que me lea, para que vean, mis hermanos, de lo que ya se estaba viviendo. Esos son los juicios de Dios. Cuando no quieren escuchar consejos de sabios, como acababa de leer mi hermana, prestan oído a necios. 3:12. Sí. 3:12. Isaías 3:12. Amén. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Aleluya. ¿No lo digo yo? Lo dice el Señor en su palabra, mis hermanos. Eso ya es lo que se venía, el juicio de Dios, al escuchar a estos jóvenes necios, inexpertos. Alabado sea el Señor. Yo también por aquí anoté algo y quiero compartirle. Insensato es una persona necia, ¿verdad? Que no piensa bien, tonto, fato. Y vamos a ver Proverbios 15:21. ¿Qué dice, mis hermanos? Sí, mi hermano Freddy, de pronto que me ayude. Ajá. La necedad es alegría para el insensato, pero el hombre inteligente anda rectamente. Aleluya. Ahí está. La necedad es alegría para el insensato. ¿Y qué estaba haciendo aquí este rey? Era insensato. Entonces vamos a ver lo que dice el versículo 12. Tenemos: al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam. Ya, ¿se acuerdan que Dios vende a los 3 días, no? Ya, aquí va Jeroboam. Según el rey lo había mandado diciendo: volver a mí al tercer día. El versículo 13. Estoy en capítulo 12, mis hermanos. Y el rey respondió al pueblo duramente. ¿Cuál era la consecuencia? ¿Por qué se dividió? ¿Se acuerdan del tercer elemento? La dura respuesta. Ahí vemos. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo castigaré con escorpiones. O sea que cumplió, pues, mi hermano, el consejo de los jóvenes. ¿Y qué pasó? ¿Hay o no hay consecuencias, mis hermanos? Y no yo al rey, al pueblo, porque era designio de Jehová, para confirmar la palabra que Jehová había hablado de en medio de Ahías, solinita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos con nosotros, con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas.
Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam, miren, el 18, y el rey Roboam envió a Doram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en su carro a huir a Jerusalén. El 19, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y el 20, ¿qué dice? Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David, sino la tribu de Judá. Tremendo, ¿no? Vemos que él siguió el consejo de los jóvenes: azótalos y con escorpiones dale. ¿Y qué pasó, mis hermanos? ¿Cómo usted cree que estaba ese pueblo? Si Salomón, ¿cuántas mujeres tenía? 700, hermano. O sea, él llevaba una vida, 1000 con las 300 concubinas. Y imagínense, él llevaba una vida corrompida, hermano. Y para abastecer a todo ese mujerío tenía que tener plata. ¿Y quién paga los platos rotos? El pueblo. Estaban los impuestos elevados. Y tras que esto había dejado ya Salomón, viene su hijo y manda al cobrador de impuestos. Pero ya el pueblo había escuchado. ¿Qué había escuchado de Roboam? El consejo de los jóvenes. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel, mis hermanos? ¿No lo mató? ¿No lo mató? Las consecuencias. Lo mató, lo apedrearon. ¿Y qué hizo Roboam? Por aquí es más cerca. Por aquí es más cerca. ¿Cómo nos va enseñando la palabra del Señor, mis hermanos? Que lo que Dios habla se cumple. Sea para bien o sea para castigo, mis hermanos. Ya le había dicho al rey: si tú haces todo, yo estaré contigo. Pero le desobedeció el rey Salomón. No obedeció a las instrucciones de Dios. Y vemos aquí las consecuencias de su hijo, porque ya lo había dicho el Señor, pero el hijo lo confirma. ¿Por qué? Porque el profeta ya había dicho: en la mano de tu hijo romperé el reino. De aquí se cumple, mis hermanos. Una mala decisión trae calamidad. Una mala decisión trae esto, mis hermanos. Por eso que nosotros, antes de hacer cualquier cosa, ¿a quién tenemos que consultar primero, mis hermanos? A Dios. Para que Él nos ayude a tomar decisiones. Por ejemplo, si aquí hay mujeres jovencitas, cuidado cuando vayas a casarte. Porque esa puede ser una decisión fatal para tu vida. Sí, acepto, eso es lo peor que puedes decir cuando no estás guiado por Dios. Ay, pero yo pensaba que yo no iba a cambiar. No cambias a nadie. Si el Señor dice que no te unas en yugo desigual, Él sabe por qué lo dice. No, es que aquí en la iglesia no hay jóvenes, allá están más guapos. Corre y después verás. Jóvenes, porque todavía veo jóvenes, hay niños, hay todavía que están solteros. Entonces, hermano, Señor, a veces no le creemos a la palabra de Dios. Señor, pon una mujer a la cual pueda ser primeramente temerosa de ti, porque si ella te ama a ti, me va a amar a mí, y viceversa. Señor, pon un hombre de Dios que te ame a ti, porque sé que si Él te va a amar a ti, me va a amar a mí, y podamos tomar decisiones sabias. ¿Aquí hay ancianas o no hay ancianos? ¿Y qué dice el libro de Tito? Que tiene que aconsejarle a las más jóvenes. Así que si usted quiere un consejo de ancianas, aquí hay jóvenes, aquí hay ancianos también. No viejos, no, ancianos en el sentido de la palabra. Porque nosotros podemos ver, mis hermanos, a la luz del Evangelio, cuál mujer me conviene y cuál hombre me conviene. Si yo quiero una mujer para mi vida, pues
El Señor dice en Proverbios 31, la mujer virtuosa, y Él la detalla. ¿Cómo es? ¿Qué significa? Entonces, si lo mismo yo quiero un hombre de Dios, pues también el Señor nos hace dar sabiduría, nos hace dar luz. Porque si enamorado ya hasta que me grita, hasta que me... No, pero yo lo convierto. Yo sé que no venía a los pies de Cristo. Y se da cuenta que ella ya está en la discoteca con él. Y yo he visto casos, hermano. He visto casos, créalo. Mujeres que han estado así, firmes en el camino del Señor. Y uy, ya se unió este pan. Oh. Un hombre que no quiere conocer de Dios, cuando 2 o 3 veces iba a la iglesia, el lobo siempre tiene que ir de oveja para coger la presa. Y ya después se vio como lobo mismo. Ya comenzó a ir a tomar. Y esa mujer se vino abajo de ese hogar, incluso hasta ella con un otro hombre de la misma iglesia, un líder de jóvenes, tremendo, hermano. Una cosa tras otra cosa. Es que es verdad, hermano, el pecado no solamente afecta a uno, es una bomba, es una dinamita. Y eso es lo que pasa, hermano, cuando nosotros tomamos malas decisiones, que no consultamos a Dios. Por eso tenemos la palabra del Señor, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, aquí estamos viendo lo que el Señor nos está mostrando en su palabra, ¿verdad? Versículo 21. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino de Roboam, hijo de Salomón. ¿Qué vemos aquí, mi hermano? Yo quiero ser rey a las buenas o a las malas, pero ya era un designio de Dios. Yo quiero ser pastor a las buenas o a las malas. Perdón, hermano, gloria a Dios. Dios no le damos aplauso al Señor. A las buenas o a las malas quiero ser pastor. Y así vemos, hermano. Se montan iglesias y se hacen pastores. Y no conocen la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, Dios nos está enseñando algo aquí. Nos está viendo si hay instrucciones. ¿Había instrucciones para el rey o no había instrucciones para el rey? Ahora mi pregunta es, ¿hay instrucciones para pastores o no hay instrucciones para pastores? Y si un hombre de Dios incumple un punto, ya no es pastor. No lo digo yo, hermano. Lo dice la palabra del Señor. Quieren estar delante de iglesia y a veces ni los hijos le hacen caso. Y la Biblia dice que si tú no sabes gobernar bien tu casa y si tus hijos no se sujetan a ti, ¿qué quieres de la iglesia? Y yo veo pastores por ahí que y chiquititos, y no le hacen caso. Chiquititos, pero son pastores. No, pero ya, pues si yo en el obispado, eso es lo que vale. Hay requisitos, no es lo que tú anhelas. Puedes anhelar, pero si no tienes el don de enseñar, nanay. Puedes anhelar, pero si tu esposa no se sujeta a ti, nanay. Puedes anhelar, pero si tú eres una persona irreprensible, ¿no? Nanay. Hay puntos, hay instrucciones. Por eso que estamos estudiando este libro, mis hermanos, porque aquí vemos ejemplos. ¿Cómo comenzó el rey David? ¿Cómo comenzó el rey Salomón? ¿Comenzó bien o comenzó mal? Comenzó bien. ¿Y cómo terminó? ¿Quién me garantiza cuando yo empiece bien? ¿Y cómo voy a terminar? Porque cuando tú eres guiado por Dios, vas a consultar todo a Dios. Yo quiero poner al diácono, voy a la Biblia. Así se eligen los diáconos.
No, yo pongo una mujer ahí y ya que se pare ahí. Y pongo otro acá y ya que se pare ahí. Consultantes a Dios. Todo vale si el Señor, lo importante es que el Señor conoce mi corazón. ¿Y de dónde sacan eso, hermano? Porque el rey David es que conforme mi corazón, pero porque Dios sabía que él iba a ser rey. Él quería un corazón, un hombre que sea temeroso de él, conforme al corazón de Dios. Y Dios ya lo conocía quién era David o no. Pero hoy sacamos esa frase: Dios conoce mi corazón, no conoce mi vida. Pero olvidamos las instrucciones. ¿Quién va a ser diácono? O el diácono, que el hermano ofrenda duro. Tú vas a ser diácono. También me hice caso, me dio pena. ¿Por qué? Que porque te deja más dinero. Y la palabra de Dios, ¿a dónde está? ¿El diácono tiene que ser puesto a prueba o no? Tiene que ser puesto a prueba para ver si es una persona casi lo mismo que el pastor, con la única diferencia que él no tiene el don de enseñar. Ya es lo mismo, hermano. Irreprensible, marido de una sola mujer, y ahí mismo lo detalla. Pero hoy ponemos al que me da la gana, dejando a un lado la instrucción de Dios. Por eso, hermano, apeguémonos a la Escritura. Apeguémonos a la palabra del Señor, para que podamos ser guiados por el Señor. Y como decía mi hermano, hay cosas que muchas de las veces las hacemos sin mala intención, pero el Señor nos hace ver. Cuando ustedes se me están desviando, vean mi palabra. Porque la palabra es útil para corregirnos, para enseñarnos y para instruir cómo debe de guiar mi iglesia. Pero hoy ponemos, ya le digo, yo he visto diácono una semana sin quién ir al diácono. Y ya creo que no van ni a la iglesia. Se desertó el diácono. ¿Por qué? Te dejas llevar por emociones y dejas a un lado la palabra del Señor. Estas instrucciones, hermano, ¿qué dice la palabra de Dios? Que es eterna. ¿Para qué? Para siempre. No vengan a poner diácono porque me gusta, porque él ofrenda más. No, aquí está la palabra del Señor. Voy a ponerlo a prueba, hermano. Yo le he visto que usted tiene un tiempo aquí, bueno, y he visto su testimonio, he visto su manera. Entonces usted va a estar a prueba, hermano, para diácono. Pero si de pronto se me desvió en ese tiempo, se quiso ser más que el pastor, bueno, tú no vales para diácono, porque el diácono también tiene que sujetarse. Sí. Entonces, mis hermanos, ¿estamos o no estamos aprendiendo aquí la palabra del Señor? Amén. Vemos aquí que la desobediencia trae consecuencias. ¿Y cuál es el primer estudio? Que el reino de Dios, el reino de Israel, se dividió. ¿Y qué vamos a aprender aquí, mis hermanos? Alabado sea el Señor. El pueblo de Israel se dividió y el hombre más sabio de la historia hasta ese entonces estuvo involucrado en esa verdad ineludible, mis hermanos. Necesitamos ser sabios y obedecer a Dios. Mire, necesitamos ser sabios, sí, tener conocimiento, sí, pero ¿qué hay que hacer? Obedecer a Dios. Porque yo siempre digo, yo no pongo a un lado el conocimiento, yo nunca le enseñé. ¿El conocimiento vale o no vale? Porque me lleva a conocer la verdad. Porque si yo no conozco, ¿a quién estoy adorando? El conocimiento es muy bueno, pero ahí viene lo que dice aquí. Tengo que obedecer. Acuérdense de Esdras, que también enseñé. Esdras dice que propuso en su corazón conocer a Dios, estudiar, conocer. Pero él no dijo para enseñar, sino para obedecer y luego enseñar. Ese es el camino. Primero conocer a Dios, escudriñar las Escrituras, obedecer y luego enseñar. Jesús no hizo lo mismo. Jesús no fue obediente al Padre hasta la cruz. La Biblia dice en Filipenses que él fue obediente hasta la cruz de muerte. O sea que Cristo obedeció lo que el Padre le enseñaba y él pudo enseñar, ¿o no? Por eso él dijo, ¿aprender de quién? De mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. O sea,
Él era dócil a las enseñanzas del Padre. Porque muchas veces piensan que manso es débil. No, hermano. Jesús es fuerte. Él es el Dios todopoderoso. Pero su poder estaba guardado ahí, hermano. Porque era dócil para la enseñanza del Padre. Entonces, mi hermano, hay cosas que nosotros vamos a aprender. Es importante rogar al Señor que dé sabiduría a nuestros líderes para que guíen a la grey a esta unidad y proclamar bien el Evangelio entre Dios y la humanidad. Esta historia nos enseña de la fidelidad de Dios. Este relato apunta a Jesús, el verdadero hijo de David, a diferencia de Salomón y Roboam. Cristo cumplió la voluntad de Dios para reunir a un solo pueblo de toda tribu, lengua, nación, que vive en perfecta paz, adorando al Dios verdadero por la eternidad, mis hermanos. Eso lo hizo Jesús. Aquel rey dice que no escuchó al pueblo. ¿Y qué hizo Jesús, vuelta? Escuchaba al pueblo. ¿Se dan cuenta cómo el Señor nos enseña aquí? Roboam no escuchaba al pueblo. Por eso le digo que desde el Génesis al Apocalipsis, Cristo está. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y Él escuchaba al pueblo. Lo que este rey nunca hizo. Y este rey trajo la unidad verdadera, que es el reino de Dios, que es Cristo, mis hermanos. Él unió, Él rompió la enemistad cuando Él fue muerto en la cruz de Cristo, mis hermanos. Ahí lo dice en el libro, no me recuerdo si es Efesios capítulo 2, no me recuerdo muy bien, donde Él rompe, hermano, esa división, donde esos dos pueblos son unidos por el amor de Dios a través de la sangre de Cristo, hermano. Así que ya nosotros no tenemos que andar en rivalidades, peleando entre hermanos. Nosotros tenemos que ser unidos, porque Cristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario, mis hermanos. Esto nos enseña una gran enseñanza. Aquí se dividió por la desobediencia a la palabra de Dios. Pero si nosotros estamos unidos a la palabra de Dios en obediencia, no va a haber ruptura, hermano. Porque es la palabra de Dios, es el Evangelio de Dios que trae comunión en el pueblo de Dios. Y es muy bueno lo que decían mis hermanos. No sé, se está demorando eso, la confesión de fe, para que podamos tener un mismo pensamiento los hermanos. No, es que yo por ahí todavía escucho que por allá predican pastoras. Yo no sé por qué el hermano Rivera le da palo a eso. No es porque yo quiero, es porque Dios dice. Entonces, mis hermanos, yo seguiré enseñando la verdad, porque yo no puedo dejar que mis manos se desvíen de la enseñanza de Cristo. Miren, vamos un ratito más, creo que todavía tengo tiempo. Alabado sea el Señor. Nos vamos a vámonos a segunda de Juan. Vamos a ver, mis hermanos, por qué nuestra insistencia de enseñar la verdad. Segunda de Juan, del 9 al 11. ¿Tienen? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Ahora, si aquí dice que el que se desvía de la doctrina de Cristo, doctrina, mis hermanos, es enseñanza. Ahora mi pregunta es, ¿en qué parte de la Biblia Jesús enseña que la mujer tiene que ser pastora? Entonces, si tú me traes otra enseñanza, otra doctrina, que no es, ¿qué tengo que hacer yo? Rechazar, hermano. No te digo bienvenido, porque aquí me está enseñando el Señor, que si yo le digo bienvenido a esta enseñanza, estoy participando de las malas obras. Tenemos que reconocer a esos falsos maestros por la enseñanza de la palabra de Dios. Hay muchos cristianos que escuchan a pastores que no enseñan la palabra de Dios, a pastoras que no enseñan la palabra de Dios.
Se enfocan en otras cosas y no en lo que Dios enseña en su palabra. Muchos cristianos, a mí me encanta como me predica Dante en Heaven. Es perfecto. Y hermanas que escuchan. Qué maravilla cómo predica Carluna. Y hermanas que escuchan. No digo que todas, pero por ahí están, escondidas. Entonces, hermanos, tenemos que ser sabios. Tenemos que ser sabios. Porque yo no le voy a decir bienvenido a mi casa. Si yo pongo una prédica de Carluna, ¿a quién le estoy diciendo bienvenido? A una falsa doctrina. No, pero ¿dónde he visto que en la Biblia hay discotecas cristianas? Y Carluna tiene discotecas cristianas. ¿Y yo cómo sigo a ese hombre que está predicando? Seamos sabios. Porque son mis hermanos. Y como decía el hermano Marco, hay que cuidar. Hermanos, yo no estoy diciendo que no veamos, pero predicadores que nos enseñen la palabra de Dios. Y hay muy buenos predicadores, mis hermanos. Hay muy buenos predicadores que enseñan la palabra del Señor. De eso alimentémonos. Pero más allá de eso, yo tengo que leer la Biblia para yo saber si ese hombre está predicando lo que Dios quiere que yo aprenda. ¿Ya conocemos la palabra del Señor? Ah, no, Carluna, tú me estás hablando ya de muchas cosas que no van aquí. Zafa. No te digo bienvenido. Ya hay muchos predicadores, mi hermano. Hay unos pocos, voy a nombrar. Alex Montoya, está Henry Toropilo, Elvis Carballosa, hombres que enseñan la palabra del Señor. Larson, ¿cómo es Thomas Carson? Hay hombres que enseñan la palabra de Dios. Elsie Sproul, que también es un hombre que enseña la palabra de Dios. Está Suel Michelin, que también enseña la palabra de Dios. Hermano, tenemos para escoger, pero palabras que nos llenen, nos edifiquen. Tenemos hombres de Dios ahí, mi hermano. Está Juan Manuel Vázquez, que también predica muy bien la palabra del Señor. Porque son hombres que tienen temor del Señor. Entonces ya dejémonos de escuchar cosas que no nos van a edificar. Ay, si el hermano le está prohibiendo. No. Yo estoy diciendo, hermano, para que nosotros podamos discernir que es diferente. Cuando usted comienza a escuchar la sana doctrina, la sana palabra, usted va a saber discernir qué me conviene y qué no me conviene, mis hermanos. Abrir los ojos, como dice mi hermano. Sí, alabado sea el Señor. Vamos a ver otro versículo. Gálatas 1:6. A ver, vamos a ver qué dice Gálatas. A usted mismo lea, hermano. Este es el mensaje que le dio Pablo a los Gálatas, porque se desviaron de la doctrina. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que han perturbado a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. ¡Aleluya! Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema, porque busca ahora el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo por agradar a los hombres, si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Aleluya. Ahí está más claro que el agua, hermano. Y el hermano ya me abre la puerta para la tercera enseñanza. Ya me abre la puerta el hermano. Que así venga un ángel de Dios y te trae otro evangelio, sea anatema. Por eso, hermano, tenemos la palabra del Señor más segura. Así venga un ángel y no está alineado a la palabra de Dios, sea anatema. Así que, mis hermanos, que este estudio nos ayude a reflexionar qué es lo que estamos haciendo mal y qué es lo que tenemos que corregir para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, para que nosotros podamos ser llenos de su palabra, del Espíritu Santo, para que nosotros podamos hacer las cosas correctas como a Dios le agrada. Acuérdense esto, mi hermano, si Salomón, que fue sabio, se equivocó, nosotros tenemos que ser obedientes, mis hermanos. No dejemos las instrucciones del Señor, están para todo hasta la eternidad. Así pone reyes, ahí está instrucciones de reyes. Así yo quiero que el tabernáculo, ahí están las instrucciones como en el tabernáculo. Todo el Señor da las instrucciones. Nosotros queremos ser más que Dios. No, pero que mi hermano ofrenda bastante, ahí va. No,
alineémonos a lo que el Señor dice. Así serán los diáconos, así serán los hombres de Dios. Y el Señor nos va a respaldar, hermano. Porque si tú me eres fiel en lo poco, el Señor nos va a hacer ver siempre a lo grande, hermano. Pongámonos sobre nuestros pies. Amado Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor. Y que esta palabra, mi Dios, nos haga reflexionar. Que esta palabra nos haga ver en las cosas que hemos estado haciendo